tenga la oportunidad de equilibrar los poderes y viceversa, para que cada 4 años no cambie todo de un solo golpe. La idea es que casi siempre ambos poderes estén encontrados, porque la evolución es hija de la contradicción. Mantener esa esencia dinámica es un reto que enfrenta hoy la democracia norteamericana, cuando tantos votantes a la izquierda y a la derecha parecen estar radicalizándose. Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien, tenemos aquí a Adriel Reyes, que hacía rato que no nos visitaba. Se le extraña, yo sé que... Igualmente, Cabo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Me tienes que hacer recomendaciones de real estate, de todas maneras, que veo que haces por ahí por los periódicos. Armando de Armas, a tu lado, escritor y periodista, y Andrés Albuquerque, que es analista político también y parte de la casa. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con este... Ayer pusimos el encontronazo con Bob Menéndez, con Díaz Balar, y hoy tenemos el que ha tenido John Kerry con Ileana Ros-Lehtinen. Adelante. ¿Cómo puede explicar que la solicitud de fondos para la democracia en Cuba sea menor en el presupuesto de este año, cuando Cuba está peor que nunca? Usted está a punto de viajar a Cuba para su segunda visita. Ayer fue el 20 aniversario, como saben, del derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, que fueron ordenados por Raúl Castro y que resultaron en el asesinato de estadounidenses inocentes. Señor secretario, ¿se compromete usted hoy con las familias de estas víctimas que buscará la extradición de los oficiales del régimen de Castro, responsables del derribo, el general Rubén Martínez Puente, Lorenzo Alberto Pérez y Pérez y Francisco Pérez y Pérez? Bueno, déjeme decir que la realidad es que actualmente estamos más empeñados en los derechos humanos de lo que hemos estado antes, porque ahora estamos negociando una presencia diplomática adicional en Cuba. Ahora estamos negociando el derecho de nuestros diplomáticos para que sean capaces de viajar en... Señor secretario, usted está consciente de que más de 8.000 personas fueron arrestadas desde el anuncio del presidente Obama el 17 de diciembre. Personas que han sido detenidas, arrestadas, sus derechos violados, como usted quiera llamarlo, que están detenidos dentro o fuera de las cárceles. Personas que han sido previamente liberadas y detenidas nuevamente. Estamos inconformes con eso, eso es incorrecto. Hay 5 personas que hemos logrado liberar. Personas que fueron puestas en la lista Y que han sido liberados de nuevo. De todas maneras, sería muy interesante conocer esa lista, leer esa lista de personas con las que Castro juega. Ahora, qué ejercicio, ¿no? Nosotros aquí en Miami estamos a veces en nuestro pequeño mundillo, y deberíamos, hoy porque están nuestros congresistas en ese, siendo protagonistas, ¿no?, asomarnos un tanto a lo que ocurre en Washington. ¿Cuál es tu impresión, Adriel? Lo decías al principio del programa, no hay unidad de criterios en una democracia, y yo creo que esa lucha es lo más importante dentro de un sistema democrático. Sí creo que debe exigirse justicia, que siempre para los Estados Unidos debe haber una prioridad en cuanto a los derechos humanos, aunque ahora mismo evidentemente los derechos humanos están siendo puestos en un segundo plano, porque yo creo que los negocios son los que se están imponiendo, por lo menos para esta administración. ¿Cómo no? Andrés, uno podría pensar que, porque todos los que se han enfrentado a Kerry, hay gente que se molesta, ¿no?, cuando ve a un personaje importante, secretario de Estado, y que te dice, no, se le trata con poco respeto en cierto sentido, ¿no? A mí me parece que fueron respetuosos los congresistas cubanoamericanos. Más adelante vamos a ver que también McCain, que no es cubano, entra en este debate con el presidente Obama, ¿no? Pero este ejercicio que yo he defendido, ¿no?, ¿hasta dónde se debe llevar? Mira, tú en tu comentario inicial, la síntesis de lo que tú dices es: Estado fuerte equivale a ciudadano vulnerable. Y estoy de acuerdo al 100%. Esa frase es tuya, ¿no? Pero es el resumen de lo que tú cuentas. Estado fuerte equivale a ciudadano vulnerable. Mientras más fuerte y más sólido es el Estado, más vulnerable es el ciudadano a los desmanes del Estado. Sabemos que el Estado siempre, o el gobierno, como se le dice en inglés, hará siempre lo posible por coartar nuestra libertad. Los padres fundadores pensaron en estas cosas, o parecen haber pensado,
Y entonces se crea esto que en inglés se llama checks and balances, es decir, un ten con ten, como se dice en buen cubano de nuestros abuelos. Y es magnífico. Y eso debe llegar al límite de la razón. Ahora, lo que el ciudadano medio empieza a criticar en este momento en Estados Unidos es que se ha ideologizado esos checks and balances. Eso es verdad, eso no pasaba antes. Ya no es esta cosa elegante. Yo me acuerdo que Ronald Reagan se tomaba un single malt con Tip O'Neill y eran enemigos viscerales en términos políticos, pero llegaban a grandes soluciones. Gobernó con mayoría demócrata en el Congreso. Y mira lo que hizo. Bill Clinton se sentaba con Newt Gingrich. Newt Gingrich, un amigo mío me comenta que leyó en su libro que Gingrich comentaba. Yo me di cuenta Speaker of the House. The Speaker of the House, Newt Gingrich. Me invitaba siempre los viernes por la tarde. Yo llegaba preparado para decirle de todo, mentarle la madre. Y él me decía, mira, tu botella favorita. Empezábamos a hablar de todo y cuando yo me iba decía, santo Dios, se me olvidó lo que tenía que decirle a Bill Clinton. Es decir, había esa fraternidad dentro de las innegables diferencias y justas diferencias que tiene que haber en una democracia. Lo que está molestando al ciudadano en este momento es que se ha perdido esa elegancia que había en el debate, ese savoir-faire que había en el debate. El peor de todo es Donald Trump en ese bueno, sentido, él no ha llegado a debatir todavía. Es peor lo que está ocurriendo ahora. Hace rato que no logramos pasar una sola ley. El debate de hoy fue, no digo, pero en los debates estos que se están produciendo, por ejemplo, hoy mismo, y donde los dos cubanos volvieron a ser objeto de atención debido a la idea esta de que hay un anuncio que supuestamente sale no directamente de la campaña de Trump, pero sí de quienes le apoyan, que dicen no votes por los cubanos. Ahí estamos, dice, no vote por un cubano, advierte una llamada en apoyo a Donald Trump. Pero fíjate, yo recuerdo hace 15, 16, 20 años aquí en Miami que había un anuncio que decía cubano, vote cubano. Ajá. Al revés. Y ahora yo me pregunto, ¿no será un boomerang ahora de que le digan a los americanos, no votes cubano? Bueno, si viene de la campaña de Donald Trump, es entendible. No viene de su campaña, pero viene de estos comités de apoyo. Yo creo que... Bueno, él no lo ha desmentido, no lo ha rechazado. El sistema americano, como bien sabes, un grupo supremacista, está hecho de grupos de intereses, ¿no? Y el famoso melting pot y la representación en el Congreso, que es la verdadera voz del pueblo. O sea, no es el Ejecutivo, lo es en menor medida el Senado, pero de verdad la voz del pueblo es el Congreso. Yo creo que esa campaña forma parte, eso que acabas de decir, de esa crispación a nivel nacional, a veces de un bando y de otro. Yo creo que está ocurriendo también en Europa y es quizás el signo de los tiempos. La gente está también un poco cansado porque se ha abusado también de cierta demagogia, de cierta imponer ciertos criterios a priori a través de los medios de prensa, a través de los intelectuales, a través de las academias, del sistema escolar inclusive. Entonces la gente está un poco cansada de eso y se confunde también. Entonces quizás el fenómeno de Trump tenga que ver un poco con eso, con esa... la gente no puede a veces dilucidar entre un mensaje serio. Yo estaba hoy viendo el debate, por ejemplo, y me pareció lo que dijo Trump en las primeras demasiado no, descabellado absolutamente, verdaderamente sin nada en la mano. Me pareció muy sensato, por ejemplo, lo que dijo un Marco Rubio. Entonces uno se pregunta ¿por qué no la está, insensatez tiene tanto público? ¿Y por qué no está Marco Rubio o inclusive Ted Cruz o el mismo cualquiera de nosotros que estaba, Casey, por ejemplo, que es un tipo muy sensato, que habla muy claro? Entonces tú dices, ¿qué está pasando? ¿A dónde va a llegar la nación? Es decir, y cuando la gente te dice, eso es muy preocupante, cuando la gente te dice, bueno, es falta de respeto a una figura como Kerry. Bueno, es que la democracia no se trata de respeto, porque hay que implantar respeto como se le tiene a Fidel Castro en Cuba, que no es respeto, que es miedo al final. Sí, claro, lo que quiere es que se le tenga miedo. Ahora, fíjate, la idea de que esto es un tema solo de cubanos, está el ex candidato presidencial, John McCain, también criticando a Obama por el tema de Cuba. Vamos a ver. I also, as an aside, find it interesting that the president can visit Cuba but can't go a few blocks to attend Judge Scalia's funeral, showing his priorities.
Bueno, este tema de las prioridades es tremendo. Yo sigo diciendo que San Bernardino es un tema también donde estuvo ausente la Casa Blanca. Me dice alguien que llegó a ir, yo no recuerdo que haya ido, a lo mejor se me pasó, lo que sé es que ni siquiera pusieron bandera media hasta el atentado terrorista mayor después de las Torres Gemelas en territorio norteamericano. O sea, el problema de las prioridades sin duda yo creo que debe preocupar no solo a los cubanos, sino que vemos que está preocupando también a los demás, ¿no? Pero volviendo al tema central que habíamos indicado al principio de la separación de poderes. Yo estuve en Costa Rica con todos los cubanos jóvenes de 20 y tantos años, casi todos menores de 30 años, y hice un experimento de preguntar sin pedantería, ¿no? Porque también vienen de la censura y si conocían qué era la separación de poderes, qué era el ejecutivo, qué era el legislativo, qué era el judicial y cuál era la función de un congreso, de una asamblea nacional. Nadie tenía la menor idea, era como hablar en chino por completo, ¿no? ¿Cómo arreglar ese abismo? Porque toda esa gente, como nosotros igual, llega a esta sociedad en 5 años tiene derecho a voto, ¿no? Para mí lo que yo he aprendido de la historia es que las épocas de grandes polarizaciones, como está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos, como ocurrió en la Cuba de 1959, son épocas de grandes crisis. Que lo que está diciendo es que hay una crisis de poder y que hay una falta de liderazgo. Una falta de liderazgo en cualquiera de los 3 poderes que estás mencionando, y entonces los 3 poderes están haciendo la mayor fuerza posible para tratar de hacerse con el poder, es decir, de ejercer el poder sobre la nación. Y cuando los poderes no funcionan en armonía, o cuando uno es demasiado débil, como está sucediendo ahora con el presidente, que está ejerciendo un poder a medias, pues el resto de los poderes tratan de imponerse y de ejercer la mayor fuerza posible. Pero desde el punto de vista, digamos, general, el Congreso, la Cámara Alta y la Cámara Baja, son los quienes dictan las leyes y se supone que el Ejecutivo, el presidente, no dicte leyes, salvo en casos muy excepcionales, ¿no? Firme, en última instancia. No, hay algún espacio para decretos presidenciales, hay un pequeño espacio. Pero eso le llaman gobernar a base de decretos, que no es muy bien visto. Bueno, con un bolígrafo y un celular, como dice él. Muy bien visto porque no está consultado, ¿no? Cuba se ha basado en esos decretos. Y se supone que el sistema judicial no se involucre en ninguna de las dos cosas, o que el presidente no pueda hacer lo que hace Maduro, lo que hace Chávez, que es que desde la tribuna presidencial ejecutiva dice, fulano de tal hay que meterlo preso porque es un delincuente. O sea, eso no le corresponde a... Lo que hacía Castro también desde el principio en Cuba. No, lo que hacen de antemano. Ahora, el tema del Congreso va un poco más allá, porque el sistema, lo que estábamos diciendo al principio, el Congreso no se elige completo justo a los 4 años, porque si no, es decir, tienes un presidente popular, el Congreso te cambia completamente, ¿no? La sabiduría está que cada 2 años, exactamente, a mitad de camino, se elige la mitad del Congreso. Le hace difícil el ejercer como un dictador al presidente, pero le hace difícil también al Congreso, ¿no? Hacer lo que le dé la gana. Checks and balances. Está hecho como sistemas de plomo, pesos de plomo, que se equilibran así, se mueven un poquito de un lado o del otro, pero al final se mantiene un equilibrio medio, en teoría. Ahora, cuando este equilibrio llega a la inmovilidad, es donde se crean los problemas. Ahora, fíjate, esa sabiduría, que eso es genial, eso no se ha visto en ninguna otra nación del mundo. Sin embargo, tú oyes voces supuestamente muy calificadas, diciéndote de que la Constitución está obsoleta. Cuando yo oigo eso, me da un terror, porque es lo mismo que es como si Estados Unidos se estuviera latinoamericanizando, como si el paradigma no fuese... Los que apoyan a Trump tienen ese temor, ¿eh? Claro. Los que apoyan a Trump tienen ese temor. Hay mucho de eso. Y entonces tú oyes cómo todos estos países latinoamericanos han ido cambiando la Constitución, no solo ahora. Ese es el problema que tuvimos, inclusive en Cuba, que ha habido una Constitución y que cada vez que venía alguien se le ocurría y cambiaba la Constitución como si eso fuera... Por ejemplo, la más sabia de Cuba probablemente sea la de 1901. Sin embargo... Bueno, yo creo que es la más liberal de todas. Exacto. Volviendo al tema de Cuba, hoy le estuvieron pidiendo al presidente que incluyera a 4 disidentes, porque
tú sabes que le han permitido a 7 de los que están con licencia extrapenal y que no se les permite salir del país, salir por una vez. Fíjate tú, qué cosa por una vez, o sea, el gobierno decide que en el fondo lo que quiere... Para que se vayan, claro, para que se queden. Que se queden, claro. es lo que se quede. Vamos a escuchar este reclamo. El gobierno cubano ha querido estar un paso delante de los problemas. Y pienso que esto es algo que le están regalando a Obama, pero le están regalando, te repito, cortado por un pedazo, porque no se lo dan completamente, sino es como una especie de limosna que están entregando. No acepto si no salen todos, no lo acepto. Y yo me quedo aquí, ya va a ser entonces la octava o la novena ocasión en que me niegan, pero ahora con la variante de que el que se lo niega soy yo. Está interesante, ¿no? Sí, ¿no? ¿Saldrías tú en ese caso? No lo sé, porque las necesidades y la materia humana, y yo no tengo pasta de mártir, pero esto que acaba de decir Maceda, que no lo conozco profundamente ni como opositor ni como persona, pero es una posición muy Creo digna y que muy bien. Marta Beatriz dijo que iba a aprovechar la salida. No, yo soy partidario de que sí, que depende de los objetivos que tú tengas. Y a lo mejor ella está convencida de que al menos yo soy partidario de que una grieta, por estrecha y angosta que sea, hay que utilizarla. Y el ejemplo de Venezuela en las elecciones, todo el mundo pensaba que no, van a estar trucadas, y mira, ganó la oposición. No se sabe, no sabemos. En cualquier grieta hay que utilizarla. Quienes sí tienen muchas dudas de un sistema de elecciones, aunque sea trucado, son los jerarcas de Cuba, que nunca han jugado con las elecciones ni de mentirita. Eso es caca, eso no se toca, ¿no? Nunca. ¿O tú crees que algún día se atrevan a hacer unas elecciones, aunque sea, como dice la gente aquí, con unos partidos de oposición falsos o cosas así? No lo creo porque es decir, no hay síntomas ahora mismo de que eso vaya a ocurrir. Es muy interesante lo que se puede observar en los próximos años, ¿no? Es decir, con estas elecciones, esta supuesta dejada de poder que anunció Raúl Castro, pero hay que ver, porque es decir, ahora mismo en el panorama no se manifiesta nada o no hay ninguna señal de que le vayan a permitir a partidos opositores, porque hay una campaña dentro de Cuba de opositores por el cambio, que ellos se han tratado de nominar para postularse como en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y no se los han permitido. Que sería el legislativo de Cuba, ¿no? Sencillamente se los han boicoteado en todos los lugares donde se lo han hecho. Y ahí está el caso de la opositora Cirlei Ávila, de Ciego de Ávila, que terminó en una situación bastante inhumana, ¿no? Porque terminó inválida por tener unos problemas, pero había sido la única que realmente hubiera tenido ese cargo. Mira qué interesante. La Asamblea Nacional del Poder Popular, ese nombre, sería el legislativo de Cuba, sería el Congreso, que ahora, por cierto, se van a trasladar a donde estaba el antiguo Congreso, se van al Capitolio, ¿no? Todo forma. Y se supone que las leyes, ahí no hay debate. Ahí tú nunca ves una pelea, ahí hay unanimidad. Es raro el día que tú veas que una decisión que baja, fíjate cómo es el término psicológico en Cuba, la decisión bajó, cuando debe ser al revés, la decisión sube del Congreso hacia la presidencia. Yo no recuerdo, creo que alguna vez que hubo un voto en contra o alguien que se abstuvo. Pero eso es muy... Y generalmente es con la mano... A dedo. Al final, y Cuba tiene una tradición, con todos los problemas que tuvimos políticos en la República, de debate, y bueno, la Constitución del 40 es... constitucionalista. Leerse los debates, por ejemplo, de Ferrara con los comunistas. Eso es buenísimo, ¿no? Es una escuela. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, el tema de los tractores en Cuba, del mini tractor que está siendo debatido por todo el mundo, no se sabe si es para sacarse las uñas o para sacarle la paciencia.